de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. De recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos y bien comidos, ¿verdad? Con tanta comida que hemos estado disfrutando. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar delante de Él en su casa. Dice su palabra que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido pasar una Navidad más y primeramente Dios un año más. Quiero que abran su Biblia conmigo, hermanos, en el Salmo 24. Salmo 24, cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. Damos gracias a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 24. Vamos a leerlo fuerte, hermanos, declarando que el Señor está aquí y Él se pasea por este lugar. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Oh bendito Dios, te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor, y exaltamos, Dios eterno, al que vive y reina por siempre, Señor. Declaramos, Señor Dios, que nuestro corazón está abierto, Padre, para que entre el Rey de gloria hoy en esta tarde, Padre. Estamos delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que tu presencia ya está aquí, Señor Dios. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno, más que bueno, Señor. Te bendecimos, Padre, porque eres fiel, más que fiel, Señor amado. Hoy pedimos, Señor amado, una unción fresca sobre nuestras vidas, Padre. Que vengas y bendigas nuestros corazones, Padre, como a ti te plazca, Señor amado. Nosotros nos disponemos, Padre amado, a bendecir tu nombre, Señor, y a declararte, Señor, que eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, ponemos este servicio en tus manos, Padre, rogándote, Señor amado, que esa sangre poderosa del Cordero venga y limpie nuestras vidas de toda maldad, de toda mancha, de todo aquello, Señor, que hemos hecho durante el día que a ti no te agrada, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cada falla, Señor amado. Estamos delante de ti en el lugar perfecto, Padre Santo, para gente imperfecta, Señor Dios, que quiere cada día más de ti, Señor amado. Sabemos, Padre, que tú estás en medio nuestro, Dios, porque eres fiel a tu palabra, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú estás donde están 2 o 3, Señor, congregados en tu nombre, Padre. Y hoy sabemos, Padre Santo, que tú estás en medio nuestro, Dios. Oh bendito Dios, declaramos tu hermosura, declaramos la santidad de tu nombre, Padre. Levantamos adoración a ti, Señor Dios, reconociéndote, Padre mío, que tú eres, Señor, y serás por siempre Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti la gloria y la honra, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al que vive por siempre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre mío. Exáltate, Señor Dios. Exáltate, Padre amado, en medio nuestro, Jesucristo. Oh bendito Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo, Padre. Amén y amén. Aleluya. Es hora de su trono está, vos ven.
trono está. Ven ante la majestad de Dios. Y toda lengua confesará, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono está. Confesará que él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ayúdame con sus manos en esta tarde. Y toda lengua confesará que él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Él es rey, él es rey, sí Señor, él es rey, te adoramos Dios, eres rey. Y toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Sí. Amén. Te escogimos a ti, Señor, porque tú nos escogiste primero a nosotros, no porque somos buenos, Señor, sino porque éramos pecadores, Señor, y por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú tuviste, Señor, misericordia en nosotros para poder darnos, Señor, vida eterna y salvación por medio de tu Hijo, por medio de tu Hijo amado, Señor.
clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo? Diga conmigo. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, Gracias, Señor, por no solamente ser nuestro amigo, Señor, sino ser nuestro Salvador, por ser lo más importante para nosotros, aún en momentos difíciles, aún en momentos, Señor, cuando tropezamos y caemos, Señor. Tú eres bueno, Señor, eres misericordioso. Tu palabra dice: 7 veces cae el justo y tú lo levantarás, Señor. Tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos, Señor, nuestros pecados si lo confesamos.
confesamos delante de ti, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú nos corriges, Señor, a través de tu palabra. Pero tu palabra también nos dice que nos amas, Señor. Gracias, Señor. Tú eres hermoso, Padre. Rendimos toda alabanza, Padre. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dígalo conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
Él no es como nosotros. Nosotros somos faltos, nosotros fallamos, pero nuestro Dios no. Por eso lo necesitamos a Él. Necesitamos, Señor. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me corazón. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
cosa que impide tenerte aquí, Señor, en el trono de nuestro corazón. Ven y limpia, ven y quita y remueve todo ídolo, Señor, que no te agrada, Dios. Sé el primero, sé el único Dios de nuestro corazón. Sé el primero, ven y llena, sana nuestro corazón, Señor. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te pedimos en esta tarde, Dios, y antes de continuar, Señor, a tu palabra, hacemos esta oración, Señor, con todo nuestro corazón. Pedimos que vengas y remuevas, Señor, toda cosa, toda persona, todo objeto, todo ídolo, todo Dios con D minúscula, Señor, que se encuentra, Señor, en el primer lugar de nuestro corazón. Pensamientos, dinero, personas, objetos. Señor, toma tú el primer lugar. Toma tú el primer lugar. Pedimos, Señor, que tú te sientes y te seas entronado, Señor, en nuestra adoración, en nuestro corazón y en todo lo que nosotros hagamos y pensemos, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que tú puedes y quieres obrar, Señor, en nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, hermanos, nos gozamos. Continuamos con la palabra de Dios, que es, en mi punto de vista, aún más esencial. Es parte del crecimiento que necesitamos como cristianos. Entonces dejo este lugar a nuestra hermana Cristina, y también pido que no estoy seguro si los niños van a estar pasando a su clase, pero si van a pasar a su clase pueden salir con su maestra. Si no, que Dios les siga bendiciendo en esta tarde. Amén.
hermosa presencia de Dios, hermanos. Damos gloria a Dios porque tiene misericordia de nosotros y viene y nos visita. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan. Bendito Dios, eres bueno, Señor. Me aprendí esa palabra, hermanos, y me encanta, la he repetido todas las veces. Eres bueno, Señor, más que bueno. Eres fiel, más que fiel. Bendito Dios, eres bueno. En el Evangelio de San Juan, hermanos, 10:27. Santo eres tú, Señor, bendito es tu nombre. Amén, ¿ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Padre amado, tu palabra es bendita, Señor. Cielo y tierra pasarán, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Oh Dios eterno, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor Dios, pidiéndote, Padre Santo, que una unción, Señor eterno, fresca, caiga hoy, Señor Dios, a través de tu palabra, y que llenes las vidas, Señor, de cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor, a cada uno por nombre, Padre bendito, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado, que tu palabra, Señor Dios, se encone en cada corazón, Señor eterno, que tu palabra, Señor amado, eche raíces, Padre bendito. Rogamos, Padre Santo, que tú nos des, Señor, esa palabra que necesitamos hoy, Señor amado, y la recibimos, Señor eterno, con un corazón abierto, Padre, esperando, Señor eterno, que tú hagas el milagro, Dios, en nuestras vidas, Padre, que tú, Señor, perfecciones lo que has empezado en nosotros, Padre amado. Señor, tú eres fiel, Señor eterno, para completar la obra que has empezado en nosotros, Padre. Seguimos creyendo en tus promesas, Padre, y seguimos creyendo, Padre, que tú eres, Señor eterno, el que hará y completará lo que has empezado, Padre bendito. Yo me pongo en tus manos, Señor eterno, y te pido con todo el corazón, Señor Dios, que tomes tú este lugar, Señor eterno, que tú te pongas enfrente, Señor amado, que seas tú, Señor eterno, hablando a tu pueblo, Señor, a través de este mensaje. Oh Dios eterno, quita toda distracción, Señor amado, y atamos, Señor, todo lo que no te alabe, Señor Dios. Pedimos, Padre Santo, que te quedes con nosotros hoy y siempre, Señor, hasta el día de tu venida. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Amén y amén. Santo eres tú, Señor Dios, aleluya. Tomen su lugar, hermanos, pónganse cómodos. Nada más no se me vayan a dormir. Quiero compartirles esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón. Y hermanos, de verdad, yo no sé ustedes, pero siempre trato de mirar algo para decir y confirmar lo que Dios habla en nuestras vidas. Y me encantaba, ¿verdad?, el canto con Luis. Te entregamos, Señor, todo lo que está en el trono de nuestro corazón, que no te alaba. Y ahí yo miro, digo, Dios, gracias porque tu palabra la confirmas. Hermanos, hoy en esta tarde quiero hablarles un poquito de lo que es este versículo, estos dos versículos, ¿verdad? Y cuántas veces hemos hojeado la Biblia y hemos mirado este versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos nos sabemos este versículo, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras me den la oportunidad, hermanos, quiero siempre compartirles la otra versión, ¿verdad?, de la traducción actual. Me encanta, hermanos. Me dice a mi esposo que es lo mismo. Le digo, sí, pero me encanta porque aprendo más. Le dije, me encanta eso. Y quiero leérselos en la Nueva Traducción. Está hermoso, quiero que abran su corazón y escuchen un poquito. Dice así la palabra del Señor en esta traducción. Fíjense, hermanos, pongan atención. Dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. ¿Quiénes?
sus seguidores. Y yo les doy vida eterna. Y esto me encanta. Nadie me los quitará. Nadie me los quitará. Qué hermosa promesa del Señor en este versículo, hermanos. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios mientras seamos esas ovejas obedientes. Hermanos, yo a mi tema le puse: cambia tus resoluciones para el 2022. Cambia tus resoluciones para este 2022. Gaby, ¿me ayudas? Cambia tus resoluciones para este 2022. Después de toda esta comedera de Navidad, hermanos, desde Thanksgiving, desde el Día de las Américas, como hemos venido gozando, ¿verdad? Y disfrutando. Y tenemos en mente quizás bajar de peso, quizás dejar de comer grasas, quizás dejar de tomar Coca-Cola, quizás dejar de tomar café, voy a correr más, me voy a inscribir al gym. Y tenemos muchos pensamientos, propósitos en nuestras vidas. Y yo ponía estas fotos, hermanos, porque yo miro y digo, sí, es verdad, se viene el 2022 y todos hacemos una lista de resoluciones. Resoluciones porque todos los años decimos lo mismo y muchas de las veces se quedan a mitad del camino, muchas de las veces nada más una semana, y así estamos. Por eso le ponemos resoluciones. Yo en mi tema le puse: cambia tus resoluciones. Y te preguntarás, hermano, ¿por qué? Porque aquí, hermanos, dice que en este versículo dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de nosotros como seguidores escuchamos la voz de Dios? En la Biblia encontramos personajes, hermanos, que escucharon la voz de Dios. Y estos personajes, hermanos, me llama mucho la atención porque fueron personajes de carne y hueso, tal como usted y como yo, pero personajes, hermanos, que le creyeron a Dios, personajes que tenían su oído presto al Señor, personajes, hermanos, que se metían con el Señor y decirle al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. Y dice que sus ovejas escuchan su voz. Y yo aquí, hermanos, les comparto poquito la vida de Moisés. Todos conocemos la vida de Moisés y sabemos, hermanos, que Moisés escuchó la voz de Dios. Moisés, hermanos, dejó palacio, dejó comodidades, dejó manjares y empezó a escuchar la voz de Dios. Y Dios le decía, ¿verdad? Mira que te voy a mandar para que mi pueblo sea libre, para que liberes a mi pueblo de Egipto, de las opresiones, de todo lo que venían a convertirlos en esclavos. Y empezó una inquietud en la vida de Moisés. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que Moisés prestó atención a la voz de Dios. Vamos, hermanos, a Éxodo 3:4 conmigo. Vayan conmigo a Éxodo 3:4. A Éxodo 3:4 y veamos, hermanos, cómo Dios le habló a Moisés. Y Dios hoy nos invita en esta noche a que podamos tener nuestro oído presto a cuando Dios nos habla. Dios nos invita, hermanos, a que no sea un miércoles más, a que no sea un 2021 más. Dios nos llama, hermanos, a cambiar nuestras resoluciones, a prestarle atención a Él. Dice, hermanos, en Éxodo 3, del 4 y 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú pisas, en que tú estás, tierra santa es. Aquí miramos, hermano, que Dios le hablaba a Moisés. ¿Y qué pasaría si Moisés no hubiera puesto atención a la voz de Dios? No se hubiera llevado a cabo el plan que existió de haber liberado a Moisés al pueblo de Israel. Pero aquí Moisés prestó atención a la voz de Jehová, a la voz de Dios. Y así como él, hermanos, también miramos a Josué, que Josué también prestó atención a la voz de Dios. Y hermanos, si nosotros prestáramos atención a la voz de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, nos evitaríamos muchos fracasos. Nos evitaríamos, hermanos, muchas caídas, muchos tropezones. Por eso Dios nos invita hoy en esta noche, hermanos,
a que tengamos nuestro oído abierto, a que podamos escuchar la palabra de Dios, a que podamos escuchar su voz, hermanos, y seguir indicaciones. Vamos a Josué, hermanos, 6:2. A Josué 6:2. Abran su Biblia, hermanos, o prendan su aplicación. Dice, hermanos: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mas Jehová dijo a Josué. Quiere decir que habló y Josué escuchó. Y de ahí nosotros también conocemos la historia de Josué, que Dios le dio indicaciones a Josué de que tenía que caminar, dar 7 vueltas alrededor. Y nos vamos y nos saltamos al 6:10, hermanos. Y en el 6:10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. ¿Por qué Josué dio indicaciones al pueblo? Porque él ya había escuchado la voz de Dios, porque él estaba prestando atención, hermanos, a la voz de Dios. Quiere decir, hermanos, que estos hombres tenían un oído presto, tenían, hermanos, esa sensibilidad de venir y escuchar la voz de Dios. También miramos a David, hermanos. David, ¿quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y también miramos que David, hermanos, escuchaba a Dios. Tremendo David, ¿verdad? Miramos ya toda la historia ahí de David, pero también él supo escuchar la voz de Dios, supo escuchar indicaciones cuando iba a ir a la guerra, supo escuchar indicaciones cuando tenía que luchar contra los filisteos. También David tenía un corazón contrito y humillado conforme al corazón de Dios, pero con un oído presto. Vamos, hermanos, a Segunda de Samuel 22, del 1 al 4. Aquí, hermanos, es un cántico de liberación de David. ¿Por qué lo titulaba así, hermanos? Porque Dios ya le había dado la victoria. ¿Por qué? Porque él había escuchado lo que Dios quería hacer. Y dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué canta David este salmo, este cántico de gratitud? Porque Dios ya le había dado la victoria. ¿Pero por qué? Porque David, hermanos, también caminaba conforme al corazón de Dios, con un oído presto. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas el día de hoy, hermanos. Cambia tus resoluciones. Ciertamente, hermanos, todo lo que se muestra, ¿verdad? De caminar, ir al gym, correr, dejar soda, café, invertir en una cuenta de banco. Ahora sí ya no vamos a gastar tanto, ahora sí ya vamos a ahorrar. Dios quiere, hermanos, que tengamos un oído presto para escuchar su palabra, para escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces nosotros, hermanos, aún escuchando la voz de Dios, nos hacemos y le damos por el otro lado. Y dice Dios: está bien, date tu tiempo. Y luego ya después ahí venimos, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios, hermanos. A su nombre, gloria. Y también, hermanos, miramos la vida de Job. Dice que Job era un hombre justo y recto, pero también sabía escuchar la voz de Dios, hermanos. Vamos a Job 37:2. A Job 37:2, hermanos. Dice allí, hermanos: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Quiere decir, hermanos, que Job también escuchaba la voz de Dios. Y a mí me encanta, hermanos, la vida de Job. Bueno, digo, ¿verdad? Me encanta ver cómo fue un hombre recto, ¿verdad? Porque el sufrimiento nadie lo quiere. Pero me encanta, hermanos, mirar que él escuchaba a Dios. Porque aun cuando su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete,
él escuchó la voz de Dios. ¿Y qué le decía Job a su mujer? Dios dio, Dios quitó, sea su nombre alabado. ¿Por qué, hermanos? Porque Job tenía un oído presto delante de Dios. Era un hombre recto y justo, dice la Biblia, ¿verdad? Y me encanta escuchar cómo dice a Job: oíd atentamente el estrépito de su voz. En la traducción dice: oíd atentamente el trueno de su voz. Imagínense lo que es la voz de Dios, un trueno. Nosotros con un rayito que llueve por ahí ya nos espantamos, pero dice que su voz es un trueno. Y aquí Job, hermanos, sabía escuchar la voz de Dios. Ay, ahora entiendo al pastor. Está muy caliente, hermanos. Miramos cómo Job, hermanos, supo escuchar la voz de Dios y no la de su esposa, cuando le dijo, ¿verdad?, que maldijera a Dios. Hermanos, una vez más, Dios en cada vida de estos personajes nos invita, hermanos, a saber escuchar la voz de Dios. Le digo a mi esposo en la tarde, le digo: mira qué hermoso es cuando empezamos nosotros a poner nuestra vida delante de Dios y dejar que Él gobierne nuestra vida. En la mañana que me levantaba tenía una hoja, hermanos, de Dios, tengo que hacer esto, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, lo otro, ven, acomódalo, Padre. Y ya más tarde, hermanos, dije: Dios, tú tienes el control. Gracias a Dios todo lo acomodó. ¿Por qué, hermanos? Porque uno tiene que empezar, hermanos, a descansar en el Señor, a ponerle todo al Señor, echar sobre Él nuestras cargas, nuestras ansiedades. Empezar, hermanos, nosotros a aprender a descansar en Dios, para que podamos también de esa manera dejar nuestro oído, a que Dios hable a nuestro oído, hermanos. Estaba yo en la tienda y le dije a la cajera: oye, ¿no te aburre todo el día la música en la Rio Ranch? Los que han ido a la Rio Ranch, le dije: ¿no te aburre todo el día la música? Dijo: sí. Sí, hermanos, nos debe de aburrir, hermanos, nos debe de cansar lo de allá afuera, y tenemos que tener un oído presto para las cosas de Dios. Cambia tu resolución. Es verdad, hermanos, que nuestro cuerpo lo necesita, ser saludables y correr. ¿Quién vaya a correr este año, hermanos? Para no ir con ustedes. No, hermanos, sí, es bueno porque también dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos. Pero también dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia, hermanos, nos va a provocar ayunar. Y cuando ayunemos, maybe adelgacemos. Cuando ayunemos y hagamos el ayuno de Daniel, maybe se nos bajen los triglicéridos, porque vamos a estar comiendo verduras y vegetales, verduras y frutas, hermanos, porque primeramente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que me llamaba la atención, hermanos, de que nosotros ponemos en prioridades todas las demás prioridades, pero nos olvidamos, hermanos, de lo que de verdad vale la pena. Dice que nuestra vida es pasajera, somos peregrinos en esta tierra. No debemos, hermanos, enfocarnos tanto en todo lo material. Sería bueno, y de verdad que yo siempre he dicho: ¿qué haríamos con $1,000,000, hermanos? Pero, hermanos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también miramos, hermanos, en la vida de Pablo. La vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo, hermanos? Un perseguidor de los cristianos, pero también supo escuchar a Dios cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se supone allí, hermanos, que entonces también Pablo supo escuchar, porque ya después de que él supo escuchar, fue un seguidor de Dios. Tanto, hermanos, que dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién fue Pablo? Entonces sabemos, hermanos, que el prestarle atención a Dios nos va a llevar a grandes victorias. El prestarle atención a Dios, hermano, nos va a llevar a conocer su presencia de gloria en gloria, hermanos. Pero hay que pedirle al Señor que venga y lave nuestro oído, que venga y nos prepare. ¿Para qué? Para que podamos estar atentos a su voz. Hermanos, con todos estos personajes nosotros podemos identificarnos con alguno de ellos, y nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, como a uno de ellos. A mí me encanta la vida de Josué también, hermanos. Hombre de verdad, que digo yo: Señor, qué hombre, si nada más con el ejemplo de Moisés, él te siguió y te sirvió, con el ejemplo que le daba Moisés. Y nosotros tenemos que caminar así, hermanos,
cambiando nuestro modo de vivir, nuestras resoluciones. Se está por terminar el año, hermanos, estamos en el último miércoles del año, el último miércoles del año, y podrán decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hermanos. Bendito Dios eres Dios. En el Salmo 84:1, hermanos, dice: santo eres tú, Señor. Salmo 84:1. No, perdón, 11, es 11. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermano, qué hermosa promesa de Dios a nuestras vidas. Así como abríamos este versículo y dice en el libro de San Juan: mis ovejas oyen mi voz. Hermano, si tú eres oveja del Señor, si tú eres seguidor del Señor, si tú estás dentro del redil, dice, hermano, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad, hermanos, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. Qué hermosa promesa, hermanos, para nosotros los que decidimos hoy estar aquí. Está muy frío, hace mucho viento, está lluvioso, y podríamos habernos quedado en casa, hermanos, con un chocolatito y viendo Netflix. Pero, hermanos, Dios nos puso el querer como el hacer, y nos puso el querer estar en sus atrios, hermanos. Y de esa manera nosotros, hermanos, somos seguidores de Él. De esa manera nosotros nos convertimos en ovejas de Él. Y cuando estemos nosotros, hermanos, en la tormenta, en la aflicción, podremos decir: no quitaré el bien sobre mí. No lo va a quitar, hermanos. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en el redil, porque eres oveja suya. Santo eres tú, Señor. Y en el Salmo 23, hermanos, en el Salmo 23:1 también nos dice, hermano, promesa buena, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra promesa, hermanos, para que cambiemos nuestras resoluciones. Si nosotros cambiamos nuestras resoluciones, a tu nombre gloria, Señor. Cuando nosotros cambiamos nuestras resoluciones, hermanos, todas estas hermosas promesas van a ser a nuestras vidas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Pa. Digan amén, hermanos, aleluya. Dice así también, hermanos, que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, hermanos, vamos a tener la confianza que en esos problemas, hermanos, vamos a descansar en el Señor. Cuando nosotros, hermanos, estemos en esa angustia, tenemos la confianza de que el Señor nos apacentará. Ya ni español ni inglés. Él va a tener cuidado de nosotros, hermanos. ¿Pero por qué? Porque somos sus seguidores, porque somos sus ovejas, porque vamos a cambiar, hermanos, nuestras resoluciones por lo espiritual. Le vamos a dar prioridad, hermanos, le vamos a dar prioridad a lo espiritual. Vamos a empezar nosotros, hermanos, a decirle al Señor: Señor, sí, quisiera esto, quisiera lo otro, pero Señor, quiero más de ti. Señor, quiero más de tu presencia. Cuando nosotros empezamos a cambiar, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra mirada en lo material, Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios se va a encargar de suplir, hermanos, las necesidades que hay en nuestras vidas, porque tú le estás dando prioridad, hermanos, a Dios. De esa manera, hermanos, nosotros también vamos a estar con la confianza de decirle al Señor: Señor, no quitarás el bien, no quitarás el bien. El año pasado, hermanos, cuando nos enfermamos y mi esposo fue el que se puso más malo, yo le decía al Señor esta palabra con una confianza, porque sol y escudo es Jehová a los que en integridad andan. Señor, porque sol y escudo es Jehová a los que en integridad andan. Pero ¿de qué manera, hermanos? Cuando tú estás dentro del redil, cuando tú estás de verdad dejándote que el pastor de pastores cuide de tu vida, hermanos. Pero cuando nosotros
no estamos dentro del redil, de verdad, hermanos, penosamente no tenemos la confianza de decirle al Señor. Es más, no les ha tocado que dicen por ahí, no, pues mejor tú pídele porque tú estás mejor que yo. ¿Por qué? Porque uno se siente, hermanos, uno siente eso. Pero hermanos, cuando nosotros estamos dentro del redil, con esa confianza podemos decirle al Señor, Señor, guárdame, cuídame, sácame de esta, Señor, ayúdame, susténtame, provéeme, Señor. Cuando nosotros tenemos tiempos difíciles, hermanos, con las finanzas, tenemos nosotros el cuidado de decirle al Señor y la confianza de decirle al Señor, tú eres mi proveedor, tú no me dejarás, Señor. Pero de esa manera también nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios cuando nosotros estamos metidos en el redil, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, hermanos, les digo, nos vamos a evitar muchos tropiezos y fracasos. Y dicen los de finanzas, que este año, hermanos, las tarjetas de toda la población se fueron al límite. Y yo digo, ay, Señor eterno, estamos en problemas, porque vamos a empezar el año y vamos a empezar como, ay, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor. Pero hermanos, no tenemos el cuidado de escuchar a Dios. A veces compramos cosas que no son tan necesarias. A veces compramos cosas que no son tan importantes. Y después empezamos, ¿verdad? Ay, Señor, pero no supimos escuchar la voz de Dios. Estos personajes, hermanos, supieron escuchar la voz de Dios. Y estos personajes tuvieron victorias. Y después de esas victorias, tuvieron canto de gratitud. La mayoría de los salmos son cantos de gratitud. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. Y hoy en esta noche, hermanos, hay que escuchar la voz de Dios y pedirle al Señor que prepare nuestro oído para escuchar la voz de Dios y el sonido de la trompeta cuando Dios venga, hermanos. Tener ese oído afinado y poder escuchar, hermanos, cuando nos llame. Dice también, hermanos, cuando nosotros no sabemos escuchar a Dios, no sabemos qué rumbo tomar. No sabemos, hermanos, si quedarnos en la iglesia Nueva Vida, no sabemos si mejor nos vamos a otra iglesia, no sabemos si, ¿por qué? Porque no tenemos un oído presto, porque no le hemos dicho al Señor, Señor, yo te entrego este sentido, en espíritu y cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios pueda preparar este oído. Y hermanos, y cuando estamos aquí en la casa del Señor, también escuchar su palabra y tener un oído presto a la palabra. Como nos lo decía nuestro pastor, hermanos, no importando quién esté aquí al frente, sino escuchando la palabra del Señor, creyéndole al Señor, hermanos, que es Él el que está hablando, creyéndole al Señor, hermanos, que algo tiene Dios para nuestras vidas este día, creyéndole al Señor, hermanos, que algo bueno tenemos que sacar de la palabra del Señor, porque su palabra permanece para siempre. Dice también, hermanos, en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso es ver, hermanos, todas estas promesas del Señor después de que Dios ya nos está preparando nuestro oído. Mirar, hermanos, cómo Dios dice, te haré entender, te haré comprender el camino en el que debes andar, te enseñaré por dónde debes andar, te enseñaré mis mandamientos. Aquí empezamos a mirar, hermanos, cómo Dios empieza a prometer cuando nosotros ya tenemos un oído que puede escuchar la voz de Dios. Hermanos, y cuando ya nuestro oído empieza a escuchar la voz de Dios, vienen voces a tu vida, tú las vas a reprender porque tú vas a saber identificar esas voces. Va a haber voces, hermanos, que te van a decir, se acabó el 2021 y ¿qué hiciste? Se acabó el 2021, yo te miro igual, mira, yo te miro, no hiciste nada, no trabajaste, no es... Hermano, voces que de verdad no vienen a nuestra vida a edificarnos.
Entonces, cuando nosotros tenemos un oído presto para escuchar al Señor, todas estas voces, hermanos, nosotros las vamos a hacer a un lado, a reprenderlas y a creer en el Señor, que no importa que hayamos fracasado, que no importa que hayamos caído en este 2021, que no importa que no hayamos trabajado como habíamos pensado que íbamos a trabajar, que no importa, hay un Dios que permanece fiel y justo para levantarnos. Porque 7 veces caerá el justo, pero 7 veces le levantará Jehová. Y eso es, hermano, lo que me gusta. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te voy a enseñar a caminar el 2022. Hermanos, cuando empezamos el 2020 decíamos, es el año de victoria. Es el año 2020 donde vamos a empezar. Y todo parecía bien. Y nos sorprendió la pandemia. Y a muchos les sigue sorprendiendo. Y muchos siguen ahí como que ya estamos 2 años, hermanos, haciendo cuentas, ya estamos para 2 años de la pandemia. Y digo tristemente, hermanos, todavía seguimos haciéndole caso a todo esto de la pandemia. Y todavía en la tarde creo que estábamos mirando noticias y todavía tremenda la cosa se está poniendo. Y digo, Señor, ayúdanos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Hoy en esta tarde el Señor dice a cada uno de nosotros, te voy a enseñar el camino, te voy a enseñar a caminar en este 2022. Y miren, hermanos, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa promesa de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor, y te haré entender, hermanos. Y de verdad, hermanos, que cuando ya caminamos con el Señor creyéndole en todas sus promesas, vamos a cantar el canto de nuestra pastora. Aunque las cosas nos vayan bien, aunque las cosas nos vayan mal. ¿Por qué, hermanos? Porque ya le hemos creído al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estamos nosotros dejando que el Señor nos apaciente, dejando que el Señor nos guíe, dejando que el Señor cuide de nuestras vidas, dejando que el Señor nos lleve a pastos delicados. Hermanos, nosotros vamos a empezar a creer en el Señor. Olvidemos, hermanos, un poquito de todas las resoluciones que vienen en segundo término. Mejor busquemos el reino de Dios y su justicia. Algo que me llamaba la atención, hermanos, cuando hacía este mensaje, que sin querer, dice, ¿verdad?, que Él nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos de andar. Dice, guiado por el Señor. Y yo miraba, hermanos, las iniciales, guiado por el Señor. Y yo solita dije, ay Dios, tú eres mi, dicen en México, ¿verdad?, en el español, tú eres mi GPS. Señor, tú eres mi GPS, guiado por el Señor. Pero, hermanos, imagínense cuando vamos a un rumbo y no tenemos encendido el GPS, nos perdemos. Y la señorita nos dice, date una vuelta ilegal, date una vuelta ilegal. Sí, pero hermanos, aquí el Señor no se equivoca y el Señor nos va a guiar. El Señor, hermanos, va a estar en nuestro camino. El Señor va a permanecer fiel para que nosotros caminemos en justicia. El Señor nos hará entender por dónde debemos de andar, hermanos. Pero no olvides tu GPS. No lo olvides, hermano. No lo dejes en casa. No lo dejes en vacaciones. Hermanos, todo el tiempo camina con el Señor. Todo el tiempo, hermanos. Qué hermoso es de verdad levantarnos y, Señor, te entrego mi vida hoy en este día hasta el final de mi jornada. Dice la palabra del Señor que Él es lumbrera a nuestro camino. Él es lumbrera a nuestro camino. Él es nuestro GPS. Llévatelo en tu corazón, hermano. Guiado por el Señor, Él es nuestro GPS. Y hermanos, así también Dios le habló a Jeremías, puesto que Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, le dijo. Y a veces nosotros, hermanos, solamente le decimos al Señor en ese tiempo de angustia, hermanos, pero tenemos que clamar en todo el tiempo. Clamar a Dios esa presencia, clamar a Dios que Él venga y nos visite, clamar a Dios que Él venga y nos enseñe por dónde debemos de andar. Cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios, hermanos, todo nos va a salir bien. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que si en el día tuviste un fracaso, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo?
Bendigo tu vida, hermanos, porque no hubo pandemia que te haya apartado del amor de Cristo. Bendigo tu vida, hermanos, porque aquí estás creyéndole a Dios en sus promesas, creyendo lo que Él tiene para tu vida. ¿Qué nos apartará del amor del Señor, hermanos? Vamos a Romanos 8:38, hermanos. Vamos a Romanos 8:38. Cuando nosotros hemos aprendido, hermanos, a confiar en el Señor y aceptar, hermanos, que nos hemos equivocado, aceptar que no hemos caminado como Él quiere, aceptar, hermanos, que muchos ministerios se quedaron a medias. Cuando nosotros empezamos a entender, a reconocer delante de Dios, nosotros empezamos, hermanos, a decirle al Señor con esto: Dios, tú eres soberano, tú reinas sobre mi vida, tú eres el Señor de señores, tú eres el que da y quita, tú eres, Señor eterno, el que viene y hace nuevas las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a aceptar, hermanos, nuestras propósitos que no llevamos a cabo. Hoy en esta noche, hermano, de todos tus propósitos, hermanos, que Dios sea el primer lugar en tu vida. Que Dios sea el primer lugar de nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos ayude un año más. Que Dios nos ayude, hermanos, a levantarnos. Que Dios nos ayude a meditar en su palabra, a meternos en ayuno, a meternos en oración. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a estar creyéndole al Señor que Él está guiando nuestros pasos. Me gozo en el Señor porque este año, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo he mirado que este año fue un año de victoria para la iglesia. El año pasado, uno lo entiende, éramos 5, 6 en la oración, pero este año, hermanos, el tiempo de oración es hermoso. Y seguirnos proponiendo, meternos en su presencia. No nada más los lunes, hermanos, todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa, hermanos, de nosotros hacia Dios. Nosotros tenemos que creer, hermanos, que nada de estas cosas nos van a separar del amor del Señor. Y da tristeza, hermanos, porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y aquí vemos que ahí entra, que si se enfría, ya te está separando del amor del Señor. Que si se enfría, ya te está alejando del amor de Dios. Y dice que nada nos alejará, nada nos apartará del amor del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que poner a esforzarnos y luchar por eso. Que el frío, que la lluvia, que el problema, que la aflicción, nada me podrá apartar del amor de Cristo. Y si ese es nuestro pacto de nosotros hacia Dios, imagínense lo que Dios nos está diciendo a nosotros en el evangelio que leímos: ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo con esto termino, hermanos, donde nosotros hacemos una promesa delante de Dios: Dios, nada me va a apartar de ti, nada me va a apartar de ti, Señor. Este año le voy a echar ganas, Padre. Voy a esforzarme, te voy a poner en primer lugar, voy a buscar el reino de Dios y su justicia, y de todo lo demás tú te encargarás. Esta es una promesa de Dios, de nosotros hacia Dios. Y después Dios nos promete y nos dice: y nadie te arrebatará de mi mano. Nadie te arrebatará de mi mano. Cuando nos sintamos de verdad en esas situaciones difíciles, hermano, créele al Señor, que nadie te arrebatará de su mano. Hay que creerle al Señor, hermanos, y darle gracias a Dios porque hasta el día de hoy, 29 de diciembre, 364 días, 363 días, Dios ha sido fiel, más que fiel.
Esos 363 días, hermanos, Dios ha permanecido fiel. Dios nos ha guardado, Dios nos ha levantado, Dios nos ha restaurado. Dios está con nosotros, hermanos. Nadie te arrebatará de su mano. Quédate con este mensaje, hermano, y créele al Señor, que mientras tú estés caminando con el Señor como su oveja, como su seguidor, Dios cuidará de ti. Pero tenemos que creerle al Señor que Él es nuestro pastor y que nosotros somos sus seguidores. Y te digo, te vas a sentir con la confianza, hermano, de decir: Señor, tú eres mi pastor. Y cuando sintamos, hermanos, que Él no está siendo nuestro pastor, corramos a los pies de Cristo. Corramos, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, tú eres mi pastor. Y si me he salido del redil, vuélveme, Señor, vuélveme. En una ocasión, en un culto de damas, una de nuestras hermanas nos compartía esa reflexión, ¿verdad?, de las ovejas. Y nos llamaba mucho la atención porque dice que las ovejas se salen y de los alambres que hay, hermanos, se lastiman. Y cuando se lastiman vienen las moscas y es cuando empiezan a hacer gusano en su carne. Pero qué hermoso es el Señor, porque dice que Él es el pastor que viene con ese aceite a lavar esas heridas, a cuidarnos. Qué hermoso es, hermanos, saber que Él es nuestro pastor. Qué hermoso es saber, hermanos, que le servimos al buen pastor. Cambia tus resoluciones, hermano. Cambia tus resoluciones, pero si hacen pozole me invitan. Cambien sus resoluciones, hermanos. Y no les digo, hermanos, que tengamos que ser 4X, no. Pero, hermanos, pongamos en prioridad las cosas de Dios. Busquemos a Dios. Y para terminar, hermanos, yo le puse en estas resoluciones ser más obediente. Ahí está. Tener íntima comunión con Dios, ser íntegro y fiel, actuar con lealtad ante Dios y ser santo como Él es santo. Hermano, cambia tus resoluciones. Hazte una lista, hermano, de lo que tú quieras. Esto nada más fue algo de mí. Pero, hermano, tú en tu lista pon a Dios en primer lugar y todas las cosas te saldrán bien. Demos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Llévatelo en tu corazón. Medita en tus resoluciones. Busca el reino de Dios y su justicia, hermanos. Dile al Señor que si le fallaste en este año, que si en este año no lograste todo lo que te habías propuesto para la viña del Señor, que este año quieres hacerlo, hermano, que este año quieres cambiar todo aquello y que quieres ser íntegro delante de sus ojos, que quieres más de su presencia, que quieres experimentar esas glorias, que quieres escuchar su voz, que quieres que tu oído esté audible a su voz, a su llamado. Cuando el Señor te llame, heme aquí, Señor. A través del pastor te pida ayuda, heme aquí, Señor. Empieza a cambiar todas tus prioridades, que se conviertan en el Dios que te llamó. Y cuando tú empieces a buscar el reino de Dios y su justicia, te vas a reír, hermano, de todas las demás cosas, porque tú vas a empezarle a creer a Dios. Y cuando haya un problema en tu vida, tú vas a empezarle a decir al Señor: no estoy solo, tú vas conmigo. Tú eres el que ruge por mí, tú eres el que ruge mi pelea, tú eres el que ruge en mi problema. Y vas a empezar a creerle al Señor, y en cada situación, hermano, tú vas a empezar a decirle al Señor que Él está contigo, que tú no estás solo. Cierra tus ojos, hermano. Empieza a ponerte a cuentas con Dios. Empieza a cambiar tus resoluciones.